Ok, bueno, hermanos, tengo un mensaje algo breve, entonces por eso digamos que quise dar un poquito más de tiempo de la reunión libre y del descanso para que, bueno, compense un poquito que este mensaje es algo breve. Sin embargo, bueno, ahora sí que depende de la forma en la que Dios quiera hablar en esta mañana, a ver si no me pasa como al principio, el primer mensaje que dije que iba a ser breve y fueron 1 hora 45 minutos, entonces... No, yo espero que este sí sea breve porque quiero ir al grano, al punto de lo que quiero decir y pues no necesito tardar tanto tiempo, creo que puede ser algo breve. Primera de Corintios capítulo 1, versículo 10, hermanos, por favor. Como siempre vamos a hacer una oración, hermanos, antes de empezar. Señor, dirija estas palabras, Padre, yo soy el menos digno de hablar en esta reunión. Usted conoce mi carácter, mis fallas, Señor. Usted conoce quién soy yo en realidad, Señor, y me avergüenzo de mí mismo, Señor, pero siempre que su justicia esté enfrente de mí, Señor, para interceder por mí, entonces realmente usted es el que merece la gloria, Señor, y puedo poner enfrente de mí, Señor, su sacrificio y ser justificado, Señor, y su justicia es puesta a mi favor, Señor, y soy yo nada, Señor, ante su presencia, pero le pido que esta mañana use mis labios, Señor, mi mente, mi corazón, que no sea sabiduría humana que lo que sea expuesto aquí, Señor, sino que sea su sabiduría la que esté predominante, Señor, que sea su espíritu el que hable, Señor, que los corazones de mis hermanos sean abiertos, Señor, y que podamos quitar prejuicios, quitar toda idea o cualquier cosa, Señor, que pudiera malinterpretar estas palabras, Señor. Yo le pido que su Espíritu nos conduzca en esta mañana para llegar hacia una buena conclusión, Señor. Gracias, Padre, por esta mañana en nombre de Jesucristo. Amén. Dice el versículo 10: Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros disensiones, antes seáis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Me parece interesante, hermano, el versículo yo subrayé unas cosas de este versículo, y la primera dice que todos hablen una misma cosa. Y ¿sabes qué, hermano? Qué cosa tan más complicada en un grupo como de personas, en donde todos y cada uno de nosotros tenemos diferentes costumbres, si quieres decirlo, diferentes lugares en donde hemos vivido, diferentes cosas que hemos escuchado, que hemos leído, la forma en la que se nos ha educado, tratado, y realmente yo puedo decir que es complicado que todos hablemos una misma cosa, porque pues a lo mejor los intereses de Don Beto no son exactamente los míos, estoy hablando de cosas carnales, ¿no? A lo mejor a Don Beto le interesa más el negocio, los elotes, y a mí la industria, la herrería, no sé si tú quieres, pero sí es complicado, hermano. Y hablando del tema espiritual, de la cosa espiritual, como decía mi papá, es algo complicado también, hermano, que todos hablemos una misma cosa. Y ¿sabes qué? El problema más grande es que no debería de ser así, porque dice Pablo, él ruega, dice, les ruego, hermanos, que hablen una misma cosa. Es algo complicado, yo creo, hermano. Y luego dice más adelante algo también que subrayé, dice que no haya entre vosotros disensiones. Desafortunadamente, cuando la primera cosa no se cumple, que todos piensen y digan una misma cosa, pues entonces precisamente vienen las disensiones. La disensión es básicamente pues un desacuerdo, ¿no? Uno está diciendo una cosa y otro dice otra cosa, y total no se ponen de acuerdo, y llega el punto en donde pues hay hasta problemas, ¿no? Y luego dice, antes seáis perfectamente unidos en una misma mente, cosa también complicada, y un mismo parecer. Bueno, pues parece que este versículo es el mejor deseo de Pablo, pero yo creo que en algún sentido bastante complicado de lograr, ¿no? El que cada uno de nosotros tenga la misma idea, las mismas cosas, las mismas creencias, las mismas enseñanzas, siempre es complicado, hermano. Y la verdad es que Pablo tiene un secreto, el cual Él manifiesta en el siguiente capítulo para que todos prácticamente podamos estar de acuerdo en una sola cosa, y lo vamos a ver un poquito más adelante. Bueno, esta epístola ustedes ven el título de la epístola, es la epístola a los Corintios, y en este lugar, precisamente Corintios, como ser parte de Grecia, pues había gente
que se dedicaba precisamente pues a pensar, a saber, a buscar conocimientos. Había aquellos filósofos que tú recordarás en la escuela, a lo mejor en la secundaria, en la primaria, te enseñaron un poquito de historia y recordarás nombres como, no sé, Sócrates y cosas así, o nombres así, y frases que de repente pues parecían algo complejas, ¿no? Como ese Sócrates que al final dice, pues nomás yo sé que no sé nada, ¿no? ¿Sí se acuerdan de esa frase? Gentes como estas, hermano, estaban aquí en esta iglesia de Corintios. Y luego empiezan a haber ciertos problemas, hermanos. ¿Sabes qué? La iglesia de Corintios era una iglesia algo problemática, hermanos. Yo creo que es una de las cartas que yo he leído quizá donde se observan algunos problemas fuertes, hermano, y no necesariamente decirlo así, bueno, sí necesariamente, son problemas fuertes, son divisiones, son complicaciones que se están presentando en este lugar. Y sabes que todo empieza en el capítulo 1 mostrando que existían precisamente estos desacuerdos, lo que el apóstol Pablo comienza diciendo como su mejor deseo: yo quiero que todos hablen una misma cosa, que todos estén de acuerdo, que sean una misma mente y un mismo parecer. Y teniendo este tipo de gente que tenía la facilidad, quizá no sé si genéticamente eran algo diferentes como para tener una mejor capacidad intelectual, pero pues a lo mejor eran buenos para pensar, y luego después sacaban algunas cosas, algunos discursos elocuentes que lo único que hacían era precisamente eso: causar disensiones, causar divisiones, causar complicaciones en la iglesia. Esto era algo de lo más complicado que estaba sucediendo aquí en el capítulo 1 del libro de Primera de Corintios. Si tú te fijas, en los primeros versículos habla que ellos tenían un cierto problema, y creo que lo han dicho por aquí algunos otros hermanos que se han levantado y han visto cómo Pablo escribe. Pues es que algunos dicen: yo soy de Apolos, yo soy de Cefas y yo soy de Cristo. ¿Sí te acuerdas esa parte famosa de Primera de Corintios 1, no? Empieza a ver esa división y luego Pablo empieza a tratar como de calmar los ánimos, ¿no? Decirles, pues es que pues en realidad todos somos de Cristo, no necesariamente tenemos que ponerle apodos a unos y apodos a otros porque existan diferentes corrientes, diferentes formas de pensar. Esto era lo que estaba pasando. Vamos a esperar a que se vaya el helicóptero. Esto era lo que estaba sucediendo en este capítulo, hermanos, de 1 Corintios 1. Y ¿sabes qué, hermano? Yo lo que creo es que en algún sentido la influencia más grande y el problema más grande era la sabiduría que cada uno creía que tenía. La sabiduría que cada uno creía que podía aportar a la iglesia, y que de repente se convertía en alguien que generaba un movimiento diferente, ¿no? Esto es lo que ha sucedido en muchísimas iglesias. No sé si tú lo has escuchado. Llega por ahí alguien revolucionario que llega y escucha porque aprendió algo nuevo, y después empieza a distraer a algunos de la iglesia, y hemos visto bastantes casos en donde se empiezan a generar precisamente estas divisiones. Ya después de ratito unos dicen: yo soy de Apolos, yo soy de Cefas, yo soy de Cristo, ¿no? Precisamente la necedad que se generaba en estos hermanos por creerse tan sabios, por saberse tan sabios, grupos o personas de un grupo privilegiado donde había pues bastantes filósofos, bastantes personas que podían y sabían pensar. Pero mira lo que dice Pablo en el versículo 19 al 29, vamos a leerlo algo rápido. Dice 1 Corintios 1, 19. Dice: porque está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé la inteligencia de los entendidos. ¿Qué es del sabio? Dice: que del escriba, que del escudriñador de este siglo. ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Porque por no haber el mundo conocido en la sabiduría de Dios, a Dios por sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, mas nosotros predicamos a Cristo crucificado, a los judíos ciertamente tropezadero y a los gentiles locura, empero a los llamados así judíos como griegos, Cristo potencia de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo loco de Dios es más sabio que los hombres, y lo flaco de Dios es más fuerte que los hombres. Porque mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos poderosos, no muchos nobles. Antes lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo flaco del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, para que ninguna carne se jacte en su presencia. Este versículo
o esta parte del capítulo, hermanos, muestra algo, decirlo así, la forma en la que Pablo está de alguna manera reprobando este tipo de personas en las que ellos generaban estas disensiones en la iglesia. Dice, sí, tú te crees muy sabio, pero ¿sabes qué? Pues realmente a Dios no le interesa tu sabiduría. Dios busca lo necio, lo vil, lo menospreciado de este mundo para avergonzar a lo fuerte. Eso es prácticamente el meollo de este mensaje. Y ¿sabes qué, hermano? Hay una... bueno, vamos a leer el capítulo 1, versículo 1, por favor, hermanos. Espero no estar como dice Mariano, como el Chapulín Colorado, ¿verdad? Perdón, es el capítulo 2, versículo 1. Dice, así que, hermanos, cuando fui a vosotros, no fui con altivez de palabra o de sabiduría a anunciaros el testimonio de Cristo. Mira lo que dice Pablo, hermano. Él dice, yo fui con ustedes y no vine con toda esa altivez de sabiduría, de palabra, porque en realidad eso no es necesario, hermano. Tú no tienes que llegar ante un grupo de personas mostrando tu propia sabiduría, tratando de ser muy elocuente, muy entendido de las cosas. Simplemente lo que dice el versículo, anunciar el testimonio de Cristo. Eso es lo más importante, hermano, porque el mensaje se puede completamente distraer hacia otros rumbos, se puede ir hacia otros lugares indeseables. Si tú estás tratando, o yo estoy tratando de poner encima o al frente la sabiduría que yo tengo, si yo quisiera ahorita empezar a tratar de hacer un discurso, hermano, en base a lo que yo he aprendido de la Biblia, bueno, sería un discurso así bien chiquitito, ¿no? Pero si yo empezara a tratar de poner sabiduría humana, sabiduría de cosas que yo he aprendido en mi carrera, en la escuela, en estas cosas, pues a lo mejor trataría yo de ser muy elocuente y empezar a hablar de cosas necias y al final el mensaje completamente se va a distorsionar. Lo más importante, hermano, y aquí lo menciona el versículo al final, es el testimonio de Cristo, hermano. Eso es lo que tiene que prácticamente encerrar el sermón, tiene que encerrar el discurso, en este caso, hermano, porque lo más importante es darle la gloria a Cristo, no darle la gloria a los hombres. Pero estos corintios estaban precisamente distraídos en la sabiduría y estaban olvidándose de algo importante, que Cristo es el centro de todos los mensajes. Cristo es el centro de nuestra doctrina, hermano, y eso es algo que a mí sí me gustaría dejar completamente claro. Yo no voy a predicar, yo no voy a decir nada que no tenga que ver una cierta relación con el Señor Jesucristo, porque ahí es donde está nuestra doctrina, hermano. Ahí es donde está la raíz, la base de todos nuestros mensajes. Y vamos a ver, dice el capítulo, ahora sí el capítulo 1, el versículo 1, dice, Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Mira este hermano Pablo, hermano, ¿qué es lo que estaba ahí diciendo? Dice, yo no vine con ustedes con altivez, con sabiduría, y lo único que él pronuncia, bueno, en un capítulo anterior él dice, yo soy apóstol de Jesucristo, y ¿sabes qué? Él pudo haber puesto ahí todo su currículum. Él pudo haber dicho ahí en ese versículo, yo soy Pablo, soy judío, como dijo Moy, de la tribu de Benjamín, crecí a los pies de Gamaliel, soy parte de este grupo, de este otro, me sé la ley de memoria, la puedo cumplir y puedo hacer esto y shalala y bla, bla, bla. Y eso lo pudo haber simplemente dicho Pablo, porque él tenía todos esos conocimientos. Si te das cuenta, hermano, Pablo no era cualquier persona. Pablo tenía una preparación fuerte, una preparación de toda una vida. Él estaba prácticamente graduado en la ley, hermano. Estaba prácticamente él listo para prácticamente afrontar a cualquier persona por medio de la ley. ¿Estás de acuerdo? Pero lo único que Pablo pone en medio o en este versículo, el primer versículo el que él escribe en esta carta de Primera de Corintios es, yo soy apóstol de Jesucristo, no por quien yo soy, es porque es la voluntad de Dios, hermano, y eso es lo que nosotros debemos buscar. Yo en esta mañana, hermano, no quiero decir que estoy aquí al frente por lo que soy, ni quién soy, ni lo que he aprendido, sino porque Cristo quiere usarme en algún sentido, porque la voluntad de Dios puede estar mostrándose a través de mi testimonio, del testimonio de cada uno de ustedes, hermano. Y esa es la forma en la que nosotros debemos de darle gloria a Dios y no poniendo enfrente de los hermanos la sabiduría que cada uno de nosotros puede llegar a adquirir, hermano, porque sabes que puede ser bastante engañoso, puede ser bastante difícil el que tú quieras tratar de convencer a una persona de algo que esté relacionado a cosas diferentes con Jesucristo, hermano. El mensaje principal que quiero decir en esta mañana es: Jesucristo es el círculo de todo, la base de
de todos nuestros mensajes, la base de nuestra doctrina, hermano. Y yo creo que pudiste darte cuenta, también el hermano Moy lo comentó hace un momento, es importante, hermano, que reconozcamos que nosotros estamos basados en Cristo, hermano, prácticamente, y no hay ningún otro tipo de doctrina en nuestras vidas que pueda ser relevante, sino la muerte, el sacrificio de Jesucristo, hermano. Amén. Bueno, el apóstol Pablo tenía precisamente un currículum importante, ¿no? Como tal, y él podía decirlo, ¿no? Pues prácticamente, en algún sentido, en algún momento él lo escribió, no para presumir, yo creo, pero él lo escribió y es de donde sale esta información, cuando dice que él es de la tribu de Benjamín y que él tenía esta y otra preparación, que había crecido a los pies de Gamaliel, pero realmente eso no es importante, hermano. No era importante el resaltar, el recalcar la sabiduría de Pablo, sino recalcar la gloria para Cristo, hermanos. Es el principal motivo, y lo que yo quiero también en esta mañana poner al frente con ustedes. Mi pequeño mensaje tiene que ser simplemente algo que le dé la gloria a Cristo, porque si no, realmente no sirve para nada, hermanos. ¿Estás de acuerdo? Amén. Bueno, vamos a buscar el libro de Santiago capítulo 1, versículo 5, hermano, por favor. ¿Y qué hay de la sabiduría, hermano? Entonces, ¿la sabiduría es mala? ¿O una persona, si es sabia, es mala una persona porque tiene sabiduría? Probablemente no, hermano, pero ¿sabes qué es lo que estaba pasando con los corintios? Era que ellos no estaban usando adecuadamente su sabiduría porque estaban precisamente creando estas divisiones, estas disensiones en la iglesia. ¿Y sabes qué? Bueno, dice el versículo 5 de Santiago 1, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, demándela a Dios, el cual da a todos abundantemente y no se hiere, y le será dada. Bueno, entonces la sabiduría que nosotros debemos buscar, hermano, tiene que estar fundamentada en la palabra de Dios. Cualquier cosa, hermano, que tú quieras aquí levantarte a decir en esta iglesia, si no está fundada en la palabra de Dios, si no está fundada en el sacrificio de Cristo, es mejor que lo guardes, hermano, porque realmente es poco el impacto que va a generar, y el impacto bueno que va a generar realmente es poco, y el impacto negativo probablemente va a ser muy alto. Entonces, si tu mensaje, si tu hablar, lo que vas a compartir está basado en la palabra y tienes por ahí un buen versículo con el cual sustentarlo, y si puedes hablar y decir que esto es a través del Señor Jesucristo, qué mejor, hermano, porque somos cristianos, ¿no? Seguimos al Señor Jesucristo y nuestro mensaje siempre debe estar basado en el Señor Jesucristo. Bueno, vamos a regresar a 1 Corintios capítulo 2 y versículo 2. Y este es uno de los principales versículos que quiero comentar en esta mañana, hermanos. Espero, como les digo, no ser un poco confuso, pero si soy confuso al final las conclusiones van a ser muy claras. Dice el versículo 2 de 1 Corintios capítulo 2, versículo 2, dice: porque no me propuse saber algo entre vosotros, sino a Jesucristo y a este crucificado. Este objetivo, hermano, que el apóstol Pablo se está determinando, tiene que ver de alguna manera con el hecho de escuchar tantas cosas, tantos problemas que estaban sucediendo en esta iglesia de Corintio, que al final él dice: mira, ¿cuál debe ser el objetivo? La propuesta, lo que yo me he propuesto a mí mismo es no saber nada prácticamente más que a Jesucristo y a este crucificado. Y eso es ahí donde quiero llegar, hermano. Nuestros mensajes, nuestra palabra, lo que nosotros hablamos, quiénes somos y cómo nos comportamos, tienen que estar prácticamente relacionado con Cristo y a este crucificado. Es el mensaje aquí del apóstol Pablo ante una iglesia que estaba llena de gente con tanta sabiduría del mundo, que trataban de convencer quizá a otros y empezaban a hacer grupos y empezaban a hacer disensiones en la iglesia. Dice: mi única propuesta, lo que yo me he propuesto es solamente saber de Cristo y a este crucificado. Hermano, yo quiero en esta mañana hacer énfasis en esta propuesta de Pablo. Mi mensaje quiero que sea alrededor del conocimiento de Jesucristo, porque es el conocimiento verdadero, el que da vida, hermano. No necesitamos conocer cómo funciona algún sistema electrónico, algo que se te ocurra, hermano. Eso realmente va a ser basura, va a ser paja, pero si tú
enfocas tu atención, hermano, en el conocimiento de Jesucristo y este crucificado, eso tiene un verdadero impacto en tu vida, hermano. Eso es lo que puede lograr la salvación de una persona, hermano. Es lo que puede lograr que un grupo de personas como nosotros estén reunidos en esta mañana. Y fíjate todo ese impacto, beneficio que él tiene, o que esta propuesta de Pablo tiene. Solamente es enfocarse en el mensaje de Jesucristo y nada más, hermanos. Allí está Pablo escuchando a estos corintios que tenían toda esa serie de problemas. Tú has leído allí la carta. Y la primera parte es, pues prácticamente esto, había disensiones, había problemas, había, ¿cómo le llaman a esto? Incesto, en el capítulo 5, había problemas con la forma y la mundanalidad, las cosas que ellos hacían, porque más adelante habla de que ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los robadores heredarán el reino de Dios. Había bastantes cosas, hermano. La iglesia de Corintios estaba distraída, hermano. Es por eso que el apóstol Pablo dice: yo me he propuesto una cosa, y en esta mañana es mi propuesta, hermano, también, enfocar el mensaje en Jesucristo, Jesucristo resucitado. Él es el que merece la gloria, y que nuestra doctrina esté basada siempre en ese Jesucristo, quien murió en la cruz del Calvario por nosotros, hermanos. Vamos a ver, el libro de Mateo, capítulo 7, versículo 22, hermanos. Ahora, el versículo allí decía, lo voy a recalcar un poquito más, dice: no me propuse saber. Hablando de saber, hablando de conocer, ¿qué tanto conoces de Cristo, hermano? Te puedes preguntar a ti mismo en esta mañana, ¿qué tanto sabes del Señor Jesucristo? Y a lo mejor algunos de nosotros podamos empezar a pensar: pues sí, yo sé que es el Mesías, el prometido, Él es el Salvador, Él es el que vino, Él es el que... Y muchas de estas cosas, hermano, y realmente creo que ninguno de nosotros vamos a tener bastante problema en recordar todo este contexto, ¿no? Desde el Antiguo Testamento, la forma en la que Cristo era representado, y luego más aún en los Evangelios, cómo pues, prácticamente se describe su vida, su sacrificio, su muerte, su resurrección. Yo creo que si ya tenemos algún buen tiempo aquí en esta iglesia, todos y cada uno de nosotros vamos a saber, pues prácticamente de arriba abajo, lo que es, quién es Jesucristo, hermano. Pero lo más importante, hermano, es que este conocimiento sea un conocimiento experimental, que tú no seas, como decía Santiago, como que los demonios creen y tiemblan, ¿no? Sí, yo sé que ahí está Jesucristo, que existe Cristo, que existe todo esto, pero también dice: los demonios creen y tiemblan, hermano. Lo que nosotros debemos de tener es una comunión con Cristo, un conocimiento de Él, y que Él sepa quiénes somos nosotros, porque ahí es donde viene la verdadera importancia. Dice Mateo 7:22, dice: muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre lanzamos demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les protestaré: nunca os conocí, apartados de mí, obradores de maldad. Fíjate, hermano, por eso te decía, lo más importante no es que tanto sepas, hablando históricamente o bíblicamente, literalmente, de Jesucristo. Lo más importante es que tú le conozcas a Él como un Salvador, que tú le conozcas a Él como ese Cristo que derramó su sangre, que puso su vida para cumplir la ley en este mundo, para poder ser crucificado, para pagar por tus pecados, y que ahora tú seas conocido de Él, y que en aquel día Él no pronuncie estas palabras hacia ti, ¿verdad? Que diga: pues ni te conozco, ¿verdad? No, sí, que el Señor te reconozca a la primera impresión, que te vea y pásale, ¿no? Tú eres de los míos. Eso es lo que debemos buscar, hermano, que Jesucristo, nosotros, que en Jesucristo nosotros seamos conocidos, conocerle a Él, hermano, conocerle a Cristo, y que Él nos conozca a nosotros. Eso es lo verdadero importante, hermano, de lo que yo quiero recalcar en esta mañana. Bueno, vamos a ver el libro de Mateo, capítulo 1, versículo 3. Mateo 1:23 dice: He aquí, la Virgen concebirá y parirá un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que declarado es con nosotros Dios. Este es el Cristo, hermano, al que debemos conocer. Y algo importante que quiero recalcar en esta mañana es: ¿quién es Cristo, hermano? ¿Quién es Jesucristo? Algunas religiones te podrán decir que Él fue un profeta, que Él fue un hombre. Aquí dice el versículo, hermano: Él es Dios.
Así de sencillo, hermano. Él es el mismo Dios. Cuando escribe aquí, cuando se escribe este versículo, dice que la Virgen parirá de un hijo y llamará su nombre con nosotros Dios, porque Dios mismo estaba descendiendo en carne, hermano. Ese es el Cristo al que debemos predicar, ese es el Cristo al que debemos conocer, con el que debemos de involucrarnos a tal grado, hermano, que podamos decir como Pablo, mi propuesta es, yo me propongo que lo que quiero saber es más acerca de Cristo, como dice el himno, no más dime de Cristo, más de Él necesito, dime más, hermano. Cuando tú te pares a compartir, cuando tú te levantes, habla de Cristo, hermano, háblanos de Cristo, hermano. Esa es nuestra esperanza, ese es nuestro motivo de estar aquí, hermano. A veces es importante, ¿no? Yo entiendo que queremos tocar temas diferentes, a lo mejor doctrinales si tú quieres, pero siempre el enfoque, hermano, debe ser Jesucristo, hermano. Perdón que lo repita tanto, hermano, pero así debe de ser, hermano, porque Pablo también lo dice. Yo no quiero saber nada, solamente quiero saber de Cristo y de este crucificado, hermano. Yo, la verdad, soy muy difícil o muy poco expresivo, digámoslo así, hermano, pero yo sí quiero en esta mañana hacer un énfasis en especial en este punto, hermano. Que Cristo sea siempre nuestra palabra, la palabra que sale de nuestra boca sea el Señor Jesucristo, hermano, porque ahí es donde radica la verdadera importancia de nuestra fe cristiana, hermanos. Entonces, ¿quién es Cristo, hermano? Cristo es Dios. Por eso es que nuestra noticia, nuestro argumento, nuestro hablar, nuestro comportar debe ser en Cristo, hermano. Génesis 3:15, hermano. Creo que de tanto que lo menciono, hermano, sí se entiende que el enfoque de este mensaje es el conocimiento de Cristo, hermano. Amén. Si tú quieres aprender algo, hermano, aprende de Cristo, hermano. Él es un buen ejemplo. Él es de quien debemos nosotros, digamos, dar toda nuestra atención, a quien debemos nosotros rendir todo nuestro homenaje, rendir todas nuestras vidas, hermano. Cristo solamente es el que lo merece, ¿no? Porque Cristo es Dios. Génesis 3:15 dice, y enemistad pondré entre ti y la mujer y entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Este mismo Cristo, hermano, que Dios mismo promete a Adán y Eva, este es el Cristo del que nosotros debemos hablar. Y quise traer este versículo, hermano, porque también Cristo está en el Antiguo Testamento. Tú lo puedes atestiguar. Allí está ya, hermano, el Señor Jesucristo representado, diciendo, cuando está Dios ahí enfrente con Adán y Eva, después de ellos haber desobedecido, y que le dice a la serpiente, mira, ya le da su maldición y todo, le dice que su simiente, la simiente de María, dice, en este caso, bueno, de la mujer, dice que ella le herirá en la cabeza. Entonces, ahí habla, hermano, de que ya estaba prometido un Salvador. Dice la Biblia allí que le heriría en la cabeza, y esta herida en la cabeza prácticamente era una herida mortal, ¿no? Que alguien te pegue en la cabeza, hermano, con algo fuerte, yo creo que es muy probable que te vaya a matar. Entonces, la promesa allí estaba, hermano. Este es el Jesucristo quien Dios mismo ya había preparado antes de la fundación del mundo. Por eso es importante, hermano, que nuestro hablar, nuestro caminar, no sé qué más decir, hermano, prácticamente siempre sea rodeado de Jesucristo. Vamos a ver otro versículo, Filipenses 2:6. Allí está Jesucristo, hermano, en todas las partes de la Biblia tú lo puedes encontrar. Entonces, si tú crees que estás buscando un motivo para hablar a la iglesia y tratar de encontrar algo, pues ¿de qué hablo ahora? Pues está bien fácil, habla de Cristo, hermano. Con eso se me hace que la iglesia va a estar más que cómoda y confortable, ¿no? Filipenses capítulo 2, versículo 6 al 11 dice, el cual siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación ser igual a Dios, sin embargo se anonadó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y hallado en condición como hombre se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo ensalzó a lo sumo y dióle un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y de los que en la tierra y de los que debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, a la gloria de Dios Padre. Una vez más, hermano, aquí presentado un Jesucristo. Si tú te preguntas quién es Cristo, quién es Jesucristo, ahí hay tres claves que tú puedes ver. Jesucristo es Dios,
Jesucristo es aquel prometido desde Adán y Eva. Él es del que estamos hablando. Y luego después en este versículo en Filipenses dice que para que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Él es el Señor, hermano, el Rey de Reyes. ¿Tienes alguna duda, hermano, de quién es Jesucristo? Yo creo que con estos versículos, aunque son poquitos, nos vamos a dar cuenta de quién es realmente Jesucristo, el que nosotros estamos tratando de darle la alabanza en esta mañana y en el cual debemos enfocar nuestros discursos, hermano. Vamos a ver libro de Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y vivo no ya yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Hermano, ¿tienes alguna o ves alguna otra razón necesaria para poder seguir a Cristo? Mira lo que dice este versículo, hermano, ya un conocimiento, una relación personal entre tú y Jesucristo, como dice el apóstol Pablo ahí en Gálatas, con Cristo estoy juntamente crucificado, hermano. Por eso es el tema de Pablo, porque él le reconoce como un Señor, le reconoce como un Salvador. Él ya no necesita ninguna otra cosa, ningún otro motivo. Y por eso vuelvo al versículo de 1 Corintios 2, capítulo 2. Pablo dice, yo no quiero saber nada solamente de Cristo y de este crucificado. Eso es lo importante, eso es lo único necesario, hermanos. Dice Hechos capítulo 4, versículo 2, hermanos. ¿Por qué es importante entonces enfocarnos en Cristo, hermanos? Si ya vimos aquí quién es el Señor Jesucristo y vimos aquí que Pablo nos dice que él está propuesto a no saber otra cosa más que a Cristo y a este crucificado. Pero ¿por qué, hermano? ¿Por qué debería ser esta la razón? Bueno, yo creo que ya dimos algunos ejemplos, pero vamos a leer Hechos capítulo 4, versículo 12, dice, y en ningún otro hay salud, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hermano, ¿a quién podemos ir, hermano, que no sea Cristo y que podamos ser salvos? El versículo lo dice claramente, no hay otro nombre. ¿A quién vas a buscar, hermano? ¿De quién vas a ir a pedir auxilio? ¿Quién te puede salvar del pecado, del infierno? Solamente Cristo, hermano. ¿Te parece suficiente razón como para que nuestras vidas estén rodeadas de la presencia y del conocimiento de Jesucristo? Es una muy buena razón, hermano. Que el que tú creas que no hay otro nombre, hermano, porque así lo hay, o si alguien sabe algún otro nombre, dígamelo, hermano. Yo creo que nadie puede levantar la mano y decir, hey, ahí está Mahoma, ahí está el Papa Juan Pablo, ahí está Benedicto. No, hermano, ninguno de ellos te puede salvar. Si ese fuera el caso, hermano, entonces pues probablemente ni estaríamos aquí. Y mi mensaje en esta mañana no estaría estructurado de esa manera, porque entonces habría más en quién confiar, en quién recurrir, pero no es el caso, hermano. Entonces no hay ningún otro nombre debajo del cielo en que podamos ser salvos. Esa es una de las razones, hermano, por la que nuestro conocimiento como Pablo debe ser propuesto a buscar solamente a Jesucristo, hermano. Vamos a ver Filipenses capítulo 3, versículo 14. Filipenses 3, 4, perdón. Como dice el hermano Mariano, de estar aquí al frente, la luz de la barda, como es blanca más bien, como que encandila, y luego después al tratar de estar viendo mis notas, como que se confunde un poquito, pero bueno. Filipenses 3, 4 al 10 dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno parece que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Ahí está hablando Pablo, hermano. Aquí está, como te decía, poniendo enfrente su currículum. Dice, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, cuanto a la ley fariseo, cuanto al celo perseguidor de la iglesia, cuanto a la justicia que es en la ley irreprensible. Pero las cosas que para mí eran ganancias era reputado pérdidas por amor de Cristo. Y ciertamente aún reputo todas las cosas pérdidas por el eminente conocimiento de Cristo Jesús,
mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y téngolo por estiércol, por ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y la virtud de su resurrección y la participación de sus padecimientos en conformidad a su muerte. Hermano, qué versículos tan más maravillosos y cómo encierran la forma en la que Pablo describe cuán importante es conocer a Cristo. Lo leíste ahí, hermano, al menos unas 2 o 3 veces. Él habla del conocimiento de Cristo. Dice en el versículo 8, por el eminente conocimiento de Cristo Jesús. Y luego dice en el versículo 10, a fin de conocerle. ¿Sabes qué estaba diciendo Pablo? Voy a tirar todo prácticamente a la basura porque ya no me importa. Lo único que me importa es Cristo, el eminente conocimiento de Cristo, porque Él sabe que solamente en Cristo hay salvación, que todo aquello que Él hizo, todo aquello que Él aprendió, todo aquello que Él llegó a hacer para la iglesia, cómo Él consentía la muerte de los cristianos y Él perseguía a la iglesia y Él estuvo a los pies de un Gamaliel, un reconocido doctor de la ley, quien parte del Sanedrín, este grupo de doctos de la ley. Ahora él decía, lo reputo pérdida, ahora es como estiércol, prácticamente no me importa, porque lo único que yo busco es a Cristo, hermano, y ese debe ser nuestro pensar, nuestro sentir en esta mañana y siempre, hermano, buscar de Cristo, buscar de Él, porque solamente el versículo atrás, lo que leímos, dice, solamente en Él hay salvación y no hay ningún otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Para Pablo, hermano, era prácticamente pérdida todo. Él dijo, yo lo reputo pérdida, lo reporto como una pérdida. Si aquí está mi inventario de mis cosas, yo tengo esta certificación en la ley, tengo esta enseñanza acá, soy graduado de la universidad de no sé qué. Él dijo, todo eso se va a la basura porque yo lo único que voy a hacer es seguir a Cristo, hermano. Así es el mensaje de Pablo, de claro y contundente, hermano. Su propuesta está aquí una vez más confirmándose, diciendo, no me importa saber nada, lo único que quiero saber es de Cristo y crucificado. Para un cristiano, hermano, es importante que este conocimiento esté bien consolidado, porque si tú te dices ser cristiano y no conoces a Cristo, hermano, así tú conozcas muchísimas cosas. Si puedas citarme la Biblia de memoria, como decía Moy, los 500 o 600 mandamientos, si tú puedes citar todos los, versículos que se te vengan a la mente, pero no conoces a Cristo, hermano, estás perdido. ¿De qué sirvió? Como dijo Pablo, solamente se fue a la basura, pérdida. Es prácticamente estiércol lo que tú crees que tienes, si es que tú estás basándote en sabiduría de hombres o en sabiduría diferente a lo que es el conocimiento de Cristo. Así se llama este mensaje, hermano, el conocimiento de Cristo. Y no soy el autor tal cual, hermano. Leí un libro por ahí de un muy buen cristiano que se llama George Whitefield. Le preguntaba a Saúl hace ratito de él. Este libro me inspiró a hablar de este tema, hermano, porque este señor escribe precisamente enfocado en el versículo 2 de 1 Corintios capítulo 2, dando algo similar a lo que yo estoy platicando, lo que estoy exponiendo en esta mañana. Y en realidad la conclusión siempre de este libro es que debemos buscar y proponernos, hermano, conocer a Cristo, porque es ahí donde está beneficio para nosotros en realidad. Dice Hebreos capítulo 11, versículo 4. Estoy dando 3 razones, hermanos, por la cual deberíamos preferir el conocimiento de Cristo, el conocimiento de Jesucristo. La primera fue porque no hay otro, porque si tú deseas conocer de alguien más, si tú quieres conocer imagínate a cualquier dios de la mitología griega o de alguna religión, ¿cómo se dice? Por ejemplo, la religión más abundante de gente, la religión católica. Disponte a conocer más de la Virgen de Guadalupe, del niño de las palomitas, o no sé. Hermano, no vas a encontrar salvación y vas a terminar como Pablo diciendo, esto es pérdida. Sencillamente no encontró ningún provecho en ello.
Pero busca acerca de Cristo, hermano, y te está todo el provecho del mundo, está todo el beneficio que tú pudieras encontrar. Dije Hebreos 11, capítulo 4, dice: por la fe Abel ofreció a Dios mayor sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio a sus presentes, y difunto aún habla por ella. A lo que quiero llegar con este versículo, hermano, es que ahora con el conocimiento y la fe en Cristo, nuestras obras pueden ser agradables delante del Señor, hermano. Tú olvídate por un momento de Jesucristo y ponte a hacer buenas obras, hermano. Y la misma Biblia dice que van a ser como trapos de inmundicia, porque tus obras, mis obras, en realidad no tienen nada especial que pudieran llamarle la atención a Dios. Imagínate, el autor de un sacrificio tan perfecto, que tú pudieras hacer algo similar o algo que a Dios le pudiera llamar la atención, como que no creo, hermano. Yo lo único que creo es que si mi fe está puesta en Jesucristo, entonces ahora podemos ser aceptos en el amado. Ya lo había mencionado yo en algunas semanas atrás. Solamente la fe en Jesucristo como a digamos análogamente a Abel, fue la forma en la que su sacrificio pudo ser acepto y no el de Caín, hermano, porque Caín estaba obrando más hacia lo que él podía producir para Dios, no lo que Dios estaba deseando tener como un sacrificio, sino lo que él podía labrar, obrar con sus manos. Y mira lo que sucede, digamos, unos capítulos atrás con Adán y Eva. ¿Qué pasa cuando ellos pecan y desobedecen a Dios? Cómo ellos van y con una higuera dice que se tejen unos trajecitos. Yo imagino ahí Eva poniéndose a coser, a bordar con hojas. Y todo esto, hermano, es como tus obras, como tratar de ganar salvación o de ganar perdón con tus propias obras. ¿Y sabes qué hace Dios con tus obras? Las quita y las echa a la basura. Y Dios pone un sacrificio, porque dice el versículo que sin derramamiento de sangre no hay remisión. Y desde ahí, hermanos, empieza a notar que Jesucristo tiene trascendencia, tiene una gran importancia, porque ahora es mostrado este animal que es sacrificado para con sus pieles cubrir a la desnudez de Adán y Eva. De esta misma manera, hermano, ahora nosotros con la fe en Cristo, nosotros podemos ser agradables a Él, ¿sí? No antes, hermano, sino después de haber creído. Al ser salvos, hermano, ahora las obras que tú hagas hasta pueden tener un galardón. Cuando antes de conocer a Cristo, pues no podrías esperar nada como eso, simplemente pues, el desprecio y apesta para Dios, un sacrificio como tal que tú puedas hacer con tus manos. Pero ahora en Cristo, hermano, hasta galardones puedes tener, hermano. Eso es entonces otra razón por la que es importante conocer a Cristo. La primera dije, porque no hay otro nombre, hermano, donde tú puedas ser salvo. Y la segunda, porque ahora en la fe en Cristo, tus obras, lo que tú hagas, hermano, ahora puede ser inclusive agradable a Dios, y hasta puede Él darte un galardón por cosas así, cosas que nunca ibas a lograr si no estuvieras en Cristo, hermano. Nunca lo ibas a lograr, ni nunca lo podrás lograr si no es a través de Cristo, hermano. Hebreos 11:6 ahí mismo dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es menester que al que Dios se allega, crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Ahí está, hermano, nuevamente lo que te comentaba. Ahora ya con la fe en Cristo, con el conocimiento de Cristo, y por eso se hace tan importante, ahora podemos inclusive agradar a Dios, hermano. Nunca pudimos haber pensado agradar a Dios, pues realmente si a nosotros en nuestra época, hermano, quizá en otras épocas pudo haber algunas otras formas en las que aquellos antiguos podían agradar a Dios, pero nosotros, hermanos, si no es a través de Jesucristo, no podemos agradar a Dios, porque solamente dice ahí el versículo, sin fe es imposible agradar a Dios. Bueno, hermano, tú puedes ser ignorante de muchas cosas, es decir, a lo mejor tú y yo no conocemos tales misterios que están inscritos en la Biblia. Probablemente, no sé si en toda nuestra vida vamos a llegar a entender cuán profunda es la palabra de Dios, cuántas cosas envuelve, cuántas cosas involucra el tener su palabra aquí. Pero algo que sí debes de llevarte muy en tu corazón, hermano, es que si tú conoces a Cristo, hermano, ya vas de gane, ya la llevas de ventaja, hermano. No es, digamos, necesario que tú
llegues a conocer todos esos misterios, porque eso no es lo que te va a hacer salvo, hermano. El conocimiento de Cristo, y como lo vimos en el versículo donde dice Pablo que con Cristo está juntamente crucificado, el hacer tuyo, hermano, ese sacrificio, el poder apropiarte de ese sacrificio, hermano, y hacerlo parte de tu vida como pues prácticamente al ser salvo, hermano, eso es lo importante. Yo quisiera, hermano, la verdad, conocer muchísimas cosas. A veces soy muy malo, yo quiero decir que soy muy malo para estudiar. A veces leo, no sé, 1, 2, 3 versículos y trato de leerlos despacito, porque yo creo que paso del versículo 1 al versículo 2 y ya se me olvidó el versículo 1. Soy muy malo, hermano, para retener, y yo creo que nunca voy a entender todos los grandes misterios que están inscritos en la Biblia, pero algo sí puedo decirte, hermano, que si yo me aferro y me propongo en mi corazón lo que Pablo dice en el capítulo 2, versículo 2 de Primera de Corintios, que es el proponerme en conocer a Cristo y a este crucificado, hermano, eso es lo que basta, hermano, eso es lo suficiente, porque Jesucristo es suficiente, hermano, para nosotros, y no necesitamos más, hermano. Yo no estoy diciendo que no es necesario o que deseches todas las cosas que tú normalmente haces, porque yo sé que hay muchos hermanos aquí que les gusta estudiar y estudiar. O sea, yo no estoy diciendo que eso está mal, hermano, pero tu enfoque principal del estudio de la palabra de Dios siempre tiene que ser el buscar el conocimiento de Jesucristo, y después, digamos, de manera paralela o alterna, puedes buscar, puedes investigar más cosas. Yo creo que no estamos peleados con el aprender más cosas de la palabra, porque precisamente ahí dice el versículo, ¿no? Que escudriñemos las Escrituras. Está escrito, hermano, y es importante que lo hagamos. No tenemos que enfocarnos prácticamente en una sola cosa. O sea, sí podemos abrir y no me estoy contradiciendo, hermano, sí podemos abrir nuestra mente, nuestro corazón a escuchar, a decir otras cosas, a hablar otras cosas, pero siempre tenemos que tornarnos hacia el mismo lugar desde donde partimos, hermano. Jesucristo es el centro de nuestra doctrina cristiana, y es a Él a quien debemos de darle gloria y honra, hermano. De todas maneras, yo creo, hermano, que es importante que tengamos mucho cuidado, hermano, porque yo creo que a partir de personas curiosas, como ha habido muchos en la historia, se han formado sectas. Tú sabes de muchos ejemplos, hermano, y de plano, si hay personas que pueden malinterpretar la palabra, pueden llegar a formar grupos como lo que hace aquí en la iglesia de Corinto, cuando dice yo soy de acá y tú eres de allá y yo soy de acá, y entre ellos se peleaban, hermano. Es importante entonces volver al principio, hermano, regresar a la senda antigua, regresar al fundamento de nuestra fe, que es Jesucristo, hermano. Amén. Solamente ahí es donde estamos seguros, y todo lo demás, hermano, pues sí, es conocimiento, es importante, pero vamos a basarnos en lo que la palabra dice, que es el Señor Jesucristo. Bueno, les decía que iba a ser un mensaje breve, yo creo que ha sido breve. La conclusión, hermano, que yo tengo es, bueno, hay muchas cosas en este mundo que nos distraen en buscar la sabiduría que viene por medio de la lectura de la palabra de Dios. A veces el trabajo, la familia, los problemas, las ocupaciones diarias pueden convertirse en un obstáculo para cumplir esta determinación de conocer a Jesucristo, pero es importante darle prioridad. Definitivamente, hermano, estamos en el mundo, ¿no? Y luego a veces pasan días y horas y luego la Biblia está ahí, hasta se está empolvando, hermano. Es importante, yo te lo digo por mí mismo, hermano, soy bastante negligente en este aspecto. Es importante incluso que busques la forma de recordar que tienes que estar estudiando tu Biblia, hermano. Y algo que a mí me ha funcionado en algún sentido, hermano, es tener pues ahí a un lado de mi buró, en mi cama, listo, bueno, normalmente una Biblia o un aparato de estos electrónico donde yo pueda consultar también. Es importante, te sirve de recordatorio, hermano, y podemos buscar en la palabra de Dios una bendición. El conocimiento de Jesucristo te permitirá ser salvo y acepto. Entonces, hacia allá iba el mensaje, ¿no? Jesucristo es el centro de nuestra doctrina, y una de las razones que mencioné durante estas palabras es que por medio de Jesucristo podemos ser salvos, porque no hay otro nombre debajo del cielo, ¿verdad? Sí. Dice, tu vida podrá ser de agrado ante los ojos de Dios. Una de las razones por las cuales es importante el conocimiento de Jesucristo. Hay mucha disputa entre cristianos hoy en día acerca de doctrinas y puntos de vista respecto a la forma en la que se interpretan las Escrituras. Debemos escudriñar las Escrituras como está escrito y buscar que el Espíritu de Dios nos guíe a través del estudio de la palabra para poder trazarla correctamente. De esta manera podemos evitar el riesgo de caer en herejías.
Si tienes dudas, pregunta a tu pastor o consulta fuentes confiables. Yo creo que esto es importante, ¿no, hermano? Si por ahí hay algo que tengas alguna duda y no estás muy seguro, yo creo que tenemos al hermano Mariano, que es un muy buen guía. Yo creo que él tiene bastante sabiduría, nos puede orientar. No busques consejo ya lo dije muchas veces en algún mensaje que di, no busques consejo en las redes sociales, en el internet. Mejor busca un buen libro, busca el consejo de personas con quien, como dice el mensaje, a quien más confianza le tengas, como decía el comercial aquel, ¿no? Porque en realidad es un problema, hermano, y desde aquel entonces existían personas ya divididas, iglesias divididas, y no queremos esto en nuestra iglesia, hermano. Queremos tener una iglesia unida, como dice el primer versículo que leí. Queremos tener todos una misma mente, un mismo sentir, prácticamente un mismo parecer, una misma mente, la mente de Cristo, hermano. No busques sabiduría de hombres que te puedan extraviar del camino. Lo más importante es que todo lo que aprendas esté fundado en el conocimiento de Cristo y esté crucificado. Nuestra doctrina está basada en Jesucristo. Es a Él al que debemos siempre mantener en nuestras mentes y nuestros corazones, porque Él es la manifestación del amor hacia nosotros, ya que fue puesto para ofrecer su vida por nosotros y así comprar vida eterna para los que le conocemos y creemos en su nombre. Yo creo que es bastante básico lo que te acabo de decir, hermano. El conocimiento de Jesucristo es nuestro principal motor, nuestro principal objetivo y motivo de esta mañana, y por eso quise enfocar el 100% de la atención de mi mensaje o de estas palabras que quise dirigir con ustedes a enfatizar en cuán importante y cuántos beneficios tenemos en buscar el conocimiento de Jesucristo, hermano. Y el no caer en sabidurías o en cosas vanas que puedan perdernos, extraviarnos del camino. En realidad, hermano, Jesucristo es nuestra base, Jesucristo es nuestro fundamento y sobre de Él debemos estar edificados, hermanos. Yo creo que eso es lo más importante. Y te puedes dar cuenta, hermano, realmente hay muchas corrientes cristianas, hay muchas cosas que te van a lo mejor llamar la atención porque algunas parecen bastante novedosas. Hay bastante interesantes, ¿no? Oye, este hombre tiene muy buenos puntos porque interpreta las cosas así como de una manera diferente. Hermano, la Biblia no es de una particular interpretación. La interpretación de la Biblia también está preservada, hermano. Dios quiso decir una cosa y ese es el mensaje, hermano. Simplemente no hay como que el hermano Beto entiende Juan 3:16 de una forma y la hermana Esther de otro. Eso no existe, hermano. Toda la palabra de Dios es la misma, hermano. Su palabra es la misma hoy y siempre y por los siglos. Y la interpretación de ella también es la misma, hermano. Solamente es que nosotros pidamos del Señor sabiduría para que podamos tener el conocimiento de Jesucristo. Este es el tema principal, hermano, para mí en esta mañana. Yo no podré hablar de profecías muy profundas, muy complicadas, de temas o de misterios involucrados en la palabra de Dios, como a veces alguien pregunta, ¿y quién fue la esposa de Caín? Y no sé qué, preguntan cosas así raras que de repente te pueden sacar de onda. Pero yo, hermano, me propongo una cosa, conocer a Cristo en lo más profundo, hermano, lo más que pueda yo profundizar de Jesucristo. Con eso creo que ya voy de gana, hermano. Si el Señor me permite conocer más cosas, el Señor me permite profundizar en alguna otra doctrina importante para la iglesia, en algún tipo de profecía importante para la iglesia, qué bien, hermano, pero que no se distraiga nuestra atención, mi atención, que no se distraiga en el verdadero, único y completo e importante mensaje, el conocimiento de Jesucristo, hermanos. Amén. Amén.